Hermanos, recuerden que cada vez que venimos a la iglesia, se supone que venimos con la expectativa de qué Dios quiere decirme a mí de manera personal. Cada vez que usted viene, venga con esa mentalidad. Señor, háblame. Señor, dime, ¿qué tú quieres que haga? De manera, hermanos, que se necesita mucha atención a partir de ahora porque vamos a comenzar una serie sobre un libro que no sé cuándo fue la última vez que usted escuchó un mensaje de ese libro. Yo sinceramente reconozco que no recuerdo la última vez que escuché un mensaje de ese libro. Pero dice la palabra de Dios, me refiero al libro de Lamentaciones. No sé si usted recuerda, yo sinceramente no recuerdo. No recuerdo haber escuchado un mensaje, la última vez de escuchar un mensaje de ese libro. Así que vamos a prestar mucha atención porque voy a comenzar una serie titulada Restaurando al que sufre. Así se llama la serie. Estaremos predicando aproximadamente 4 a 5 mensajes de este libro. Interesantísimo. No sé si usted lo ha leído o si lo ha leído completo o una parte de él, pero hay mucho que ver ahí. El apóstol Pablo dijo que prediquemos, enseñemos todo el consejo de Dios. Ese es el reto que tenemos como iglesia. Así que vaya a Lamentaciones, no a lamentarse, no se me lamente, a menos que usted tenga alguna razón para eso, pero al libro de Lamentaciones que se encuentra después de Jeremías, antes de Ezequiel, ahí está Lamentaciones. Entonces, vamos a leer los primeros versículos. ¿Lo tenemos? Amén. Vamos a leer solamente el 1 para ganar tiempo y así desarrollamos lo demás. Puesto de pie, mis hermanos, cambiar un momento de posición y vamos a leerlo a una voz para escucharnos todos y escuchar al Señor al leer. Dice así, todos juntos. ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. Hasta ahí la lectura. Oremos. Padre, una vez más, gracias por el privilegio que tú nos das de estar en este lugar, casa de Dios. Venimos con la expectativa de qué tú quieres decirnos. De todo corazón, Señor, háblanos. Estamos con la actitud humilde y sencilla y dispuesta de recibir tu verdad y obedecer tu verdad. Que tu Santo Espíritu obre libremente. Ayúdanos a entender con claridad lo que tú quieres decirnos a través de tu palabra. Gracias, Señor. Toma control absoluto. Quita todo tropiezo, todo estorbo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos. Pueden tomar asiento. Lamentaciones. Esa palabra lamentaciones fue colocada posterior a su escritura. La colocaron los traductores de la Biblia hebrea a la Biblia griega, lo que se conoce como la Septuaginta, la Biblia griega. Y ellos le colocaron esa palabra con razón porque
si hay algo clave en todo este libro, es precisamente los lamentos del poeta, porque este es un libro poético, poesía hebrea, lamentos por la catástrofe, la crisis social, política, económica que estaba sufriendo el pueblo de Israel, el pueblo judío en ese momento histórico. Estamos hablando en el período del exilio babilónico. Después que el templo de Jerusalén fue destruido por Nabucodonosor, una buena parte de los judíos fue sacado de su tierra, llevado cautivo a Babilonia. Y ustedes recuerdan que ese periodo de cautividad duró 70 años. Y en ese periodo se entiende que se escribió, en base al contenido que aparece en este libro, se escribió este libro de Lamentaciones. Y no es para menos. Ser sacado a la fuerza de una manera tan dura como fueron, ¿verdad?, expatriados, deportados los judíos en ese momento histórico. Imagínese usted vivir esa experiencia. Definitivamente eso trae tristeza, trae dolor. Ser separado de su familia, de su tierra, del lugar donde usted, ¿verdad?, está asentado, está viviendo en tranquilidad, en paz. Eso vivió el pueblo de Israel en ese momento histórico. Estamos hablando siglo VI, siglo VII antes de Cristo. Bueno, hermanos, Lamentaciones tiene su razón. Nosotros, como humanos, sufrimos momentos lamentables. De ahí es que viene la idea. Momentos de lamento. Todo como consecuencia de errores cometidos. ¿Hay alguien aquí que se atreve a decir que no ha cometido un error? Todos lo hemos cometido y hemos sufrido las consecuencias de esos errores. Errores como mentir. ¿Sabía que mentir, tal vez para evitar un problema, hace perder la confianza de los demás? Eso es una consecuencia. Y cuando usted pierde la confianza de los demás, quiera sí o no, eso es lamentable. Porque la verdad sale a la luz tarde o temprano. Se sufren las consecuencias. Descuidar la salud. Tal vez usted se siente con mucha energía, con mucha fuerza, con mucho ánimo. Pero si usted descuida su salud, su alimentación, su cuidado personal, aparecerán enfermedades que pueden evitarse con prevención. Debí hacerlo, pero no lo hice. Y vienen los lamentos. ¿Se da cuenta que los lamentos son propios de nosotros? Gente caída, con problemas. Tomar decisiones impulsivas es otro de los errores comunes. ¿Y qué pasa? Se dañan relaciones o se pierden oportunidades valiosas. Todo por no saber controlar tus emociones. La Biblia dice que seamos templados. Templado significa dominio propio. Eso es un fruto del Espíritu. ¿Y qué decir de no escuchar consejos sabios? Hay gente que vive la vida, como dice el libro de Proverbios, sabios en su propia opinión. Cuando usted no escucha consejos sabios, se repiten los mismos errores y el sufrimiento, es mayor.
De manera, hermanos, que los lamentos son una realidad. Todo como resultado de las consecuencias por errores cometidos. Y muchas veces los errores de los padres los sufren ellos y los hijos. Y hasta las futuras generaciones. Eso precisamente fue lo que pasó con el pueblo judío en ese momento histórico. Generaciones pasadas, errores tras errores, y trajo como consecuencia un cautiverio que duró 70 años. La cautividad de Babilonia. Por eso nace este libro de Lamentaciones. El libro de Lamentaciones nace a partir del colapso de Jerusalén, siglo VI a.C. Un hecho que destruyó el corazón espiritual e histórico de Judá. Eso lo vemos, el evento histórico, en 2 de Reyes 25. Pero aquí vemos el evento emocional. En Reyes, el evento histórico. En Lamentaciones, el evento emocional. ¿Se da cuenta? Cómo las consecuencias por los errores traen grandes lamentos, sufrimientos a la vida. En aquella época la gente veía a la ciudad como una madre. Jerusalén. Oh, Jerusalén. Jerusalén la hermosa. A sus habitantes lo veía como sus hijos. Por eso su caída se describe como el llanto de una mujer viuda y humillada. Cuando usted lee el capítulo 1 de Lamentaciones, usted lo que ve es la figura de una mujer en lloro, en lamento. ¿Ha visto usted personas así? Personas que derraman su alma, su espíritu, que ya no le quedan fuerzas porque ha perdido toda esperanza. Así estaba el pueblo. Este lamento no solo refleja una tragedia nacional, sino también el resultado espiritual de haber roto el pacto con Dios. Es verdad que el cautiverio fue un acontecimiento político, militar. Estamos hablando de una de las grandes potencias de la época, el imperio babilónico, que había, ¿verdad?, conquistado el imperio anterior, el imperio asirio. Y es verdad que ellos tenían un plan de avasallar y conquistar otros pueblos, pero detrás de eso estaba el Dios soberano. El Rey de Reyes, Señor de Señores. El gobernador del universo. Hermanos, nada ocurre en este mundo sin los propósitos de Dios. Dios controla los reinos, los gobiernos, las naciones. Y cuando una nación, un pueblo, una familia deshonra a Dios, es desleal a Dios, se rebela contra Dios, Dios hará justicia. Este lamento es parte de las advertencias sobre las consecuencias que ya Dios había dicho en Deuteronomio. ¿Se acuerda de las bendiciones y maldiciones? ¿Se acuerda de la obediencia y la desobediencia? Ya Dios lo había advertido años, siglos atrás. Así como a nosotros, hermanos, Dios nos ha dado su palabra como advertencia para que no haya excusa. La verdad de Dios, y la verdad confronta, la verdad nos golpea, pero es lo que más necesitamos. El texto combina partes narradas en tercera persona con otras en primera persona. Es decir, nosotros vamos a ver un lenguaje
de un espectador, pero también de protagonistas, de personas que estaban viviendo en carne propia esa triste realidad. Eso permite escuchar tanto la voz del testigo que observa el desastre como la del pueblo que sufre y reconoce su culpa. Por eso algunos entienden que el autor, no lo dice el texto, pero algunos piensan que el autor de Lamentaciones es Jeremías. Los que dicen que sí, tienen sus argumentos sólidos. Los que dicen que no, también tienen sus argumentos sólidos. Pero no importa. Quien haya escrito, el poeta que escribió este libro, fue inspirado por Dios y hay una verdad contundente para el pueblo de Dios aquí, que tenemos que prestar atención. Hermano, he titulado este mensaje El peso de la desobediencia. ¿Qué es lo que trae la desobediencia? Maldición. Deuteronomio 28. Vaya a verlo. 28, 29 y 30. La desobediencia trae maldición. Por eso, el peso de la desobediencia se manifiesta cuando se sufren las consecuencias. ¿Por qué me pasan las cosas? ¿Has reflexionado? ¿Te has examinado? ¿Te has detenido? ¿Has pensado? ¿Has meditado? Hermanos, los errores, como dicen muchos, nos sirven como lección. Cada vez que usted comete un error, aprenda de ese error. Aprenda de ese error, ¿para qué? Para que no vuelva a cometerlo. Y hay gente que vive la vida así, error tras error, error tras error. Y por eso no salen de una. El Señor Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. El Señor, la voluntad de Dios no es que nosotros vivamos la vida todo el tiempo de lamento en lamento. De ninguna manera. Es verdad que la Biblia dice, bienaventurados los que sufren, pero los que sufren como cristianos. No hay un gozo mayor en la vida que sufrir como cristiano, haciendo lo correcto. Ahora, si usted sufre haciendo lo malo, eso es justicia. Eso es lo que usted merece. Porque lo malo tiene su castigo, tiene su paga. Ahora, si usted sufre haciendo lo bueno, dele gloria a Dios. Porque esa es la voluntad de Dios. Que así como Cristo sufrió por nosotros, así nosotros también tenemos que estar dispuestos a sufrir. Porque después del sufrimiento viene la gloria. Así que, hermanos, ¿cómo responde el creyente cuando enfrenta el peso de su desobediencia ante Dios? ¿Cómo responde el creyente? Con la ayuda del Señor vamos a reflexionar en este capítulo 1 de Lamentaciones, en vista de los errores que cometemos y las consecuencias que sufrimos tras ellos. ¿Cómo responder a eso? En primer lugar, hermanos, seguimos leyendo, dice el versículo 2, amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele de todos sus amantes. Todos sus amigos le faltaron, se le volvieron enemigos. Hablando de los aliados, las naciones vecinas. Judá ha ido en cautiverio a causa de la aflicción y de la dura servidumbre. Ella habitó entre las naciones y no halló descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron entre las estrechuras. Las calzadas de Sión tienen luto porque no hay quien venga a las fiestas solemnes. Todas sus puertas están asoladas, sus sacerdotes gimen, sus vírgenes están afligidas y ella tiene amargura. ¿Nota el lenguaje? Puro lamento, puro sufrimiento. Sus enemigos han sido hechos príncipes. Sus aborrecedores fueron prosperados, porque Jehová
la afligió por la multitud de sus rebeliones. Sus hijos fueron en cautividad delante del enemigo. ¿Recuerda a Daniel y sus amigos? Ese es el contexto. Los babilonios se llevaron lo mejor del pueblo, las mejores mentes, los mejores talentos, los más preparados, los más hábiles. Una parte pequeña quedó en la tierra, pero un número importante fue llevado cautivo. Esa fue la triste realidad. Dice el versículo 6, desapareció de la hija de Sión toda su hermosura. Sus príncipes fueron como ciervos que no hallan pasto y anduvieron sin fuerzas delante del perseguidor. Y dice el 7, Jerusalén, cuando cayó su pueblo en mano del enemigo y no hubo quien la ayudase, se acordó de los días de su aflicción y de sus rebeliones y de todas las cosas agradables que tuvo desde los tiempos antiguos. La miraron los enemigos y se burlaron de su caída. Hermanos, en primer lugar, ¿sabe cómo responde el creyente cuando enfrenta el peso de la desobediencia? En primer lugar, reconociendo el dolor que la desobediencia causa. Si hay una cosa que Dios reconoce y admira y espera de nosotros, es sinceridad, honestidad, franqueza. Por eso la salvación, la única manera de que la salvación sea posible es a través de un corazón contrito y humillado. Un corazón que se humilla delante de Dios y reconoce su mal. Por eso Jesucristo dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Lo primero que el creyente ha de hacer cuando enfrenta el peso de la desobediencia ante Dios es reconocer el dolor. Es como un enfermo, un paciente que busca ayuda, busca cura, hasta que no reconozca su condición de salud, su enfermedad, no podrá recibir la cura. El lamento de Jerusalén muestra lo que pasa cuando se ignora el pacto con Dios. Eso es la desobediencia. Una ciudad que antes rebosaba de vida, ahora ¿qué? Está sola, sin hijos y sin consuelo. ¿No lo vio? Es como una viuda y al mismo tiempo esclava. ¿No se imagina? Su situación cumple lo que Dios había advertido, como ya cité en Deuteronomio 28. Dice Deuteronomio 28, servirás por tanto a tus hijos que enviare Jehová contra ti con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Eso es lo que hace el pecado, hermano. Eso es lo que hace la desobediencia. A veces queremos ser más buenos que Dios, como dicen por ahí, más papita que el Papa. Y querer ser más justo que Dios. ¿Cómo es posible que Dios, un Dios bueno, amoroso, misericordioso, castigue, discipline, corrija? Hermanos, eso es parte de la naturaleza perfecta de Dios. Dios es justo, Dios es santo, Dios es sin pecado, Dios no quiere nada con la rebeldía, con la desobediencia. ¿O no hacemos eso con los hijos? ¿O usted de aquellos padres consentidores, apoyadores, excesivamente tolerantes y dejan a sus hijos a su suerte? No, usted lo que está haciendo es un daño. Entonces Dios, como es un Dios amoroso, un Padre amoroso, el Padre que ama, a sus hijos disciplina. Eso hace Dios. La pérdida de su gloria es por el pecado. ¿Y qué trajo el pecado?
hambre, miseria y opresión. Eso es lo que estamos viendo aquí. Pérdida de su gloria, de sus celebraciones. En uno de los versículos aparece las fiestas. Recuerden que el judío tiene fiestas anuales. Si mal no recuerdo, 7 fiestas que aparecen en las Escrituras. Y de esas 7, hay 3 donde toda la nación acudía al lugar de reunión, al templo, religiosamente, fielmente. Todo eso se perdió. Y esto deja ver cuánto duele la desobediencia, hermano. Tanto para Dios como para su pueblo, porque a Dios sí le duele. ¿Usted cree que un papá que ama a su hijo y que sabe que debe corregirlo está contento? ¿Está feliz por eso? Pero hay que hacerlo, porque eso es lo correcto. El sufrimiento no es, hermanos, solamente pérdida material, también espiritual. Va más allá. Porque se trata de transformar el corazón. El pueblo ha perdido la presencia de aquel que era su verdadera fuerza. Dice el Salmo 51, si no lo tiene, escuche. En el Salmo 51, versículo 11, note lo que dice la palabra de Dios ahí. 51, 11 y 12. Un salmo de David. Dice en la parte inicial, al músico principal, salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. ¿Recuerda la historia? Y dice el 11, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Nota el lenguaje? Eso es lamento. ¿Por qué? Por la desobediencia. Por los errores cometidos. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué hace un creyente cuando enfrenta el peso de la desobediencia ante Dios? Reconoce el dolor que la desobediencia causa. Eso es lo que Dios anda buscando. Gente sincera, honesta, que reconozca sus errores. Por eso, hermano, yo no sé usted, pero no puedo quedarme tranquilo dejando pasar un día sin postrarme ante Dios y decirle, Señor, perdóname. No deje pasar un día, hermano, hermana, sin presentar ante Dios sus faltas, sus errores, pero con nombre y apellido. Dígaselo claramente a Dios. Porque yo he escuchado oraciones como esta. Señor, tú sabes. Él sabe. Pero dígaselo con nombre. Confiese su pecado directamente. Sea franco con Dios. No quiera envolver a Dios con palabrerías y vanas repeticiones. Cuídese de eso, hermano. Cuide que sus oraciones no se conviertan en oraciones mecánicas y frías. Cuídese de la apariencia de piedad. Nos presentamos piadosos, pero en realidad, espiritualmente, estamos mal. Dios anda buscando eso. Gente que reconozca el dolor. Dígaselo a Dios. Ábrase con Dios. Abra su corazón. Dígale todo a Dios. No esconda nada. Eso es lo que Dios anda buscando. Hay una segunda cosa. ¿Cómo responde el creyente cuando enfrenta el peso de su desobediencia ante Dios? Ya vimos primero, reconociendo el dolor que la desobediencia causa. Segundo, mira los versículos 8. Nos quedamos en el 8. Pecado cometió Jerusalén, por lo cual ella ha sido removida. Todos los que la honraban la han menospreciado, porque vieron su vergüenza. Y ella suspira y se vuelve atrás. Su inmundicia está en sus faldas y no se acordó de su fin. Por tanto, ella ha descendido sorprendentemente y no tiene quien la consuele. Mira, oh Jehová, mi aflicción
porque el enemigo se ha engrandecido. Extendió su mano el enemigo a todas sus cosas preciosas. Ella ha visto entrar en su santuario a las naciones de las cuales mandaste que no entrasen en tu congregación. Hermano, los babilonios destruyeron todo. Destruyeron el santuario, el lugar santísimo, el lugar santo. Destruyeron el templo. Se llevaron todas las cosas preciosas y valiosas que había. Destruyeron el muro de protección. Hermano, una calamidad estaban viviendo. Y dice el 11, todo su pueblo buscó su pan suspirando, dieron por la comida todas las cosas sus cosas preciosas para entretener la vida. Mira, oh Jehová, y ve que estoy abatida. ¿Nota el lenguaje? Y dice el 18, más adelante, Jehová es justo. Jehová es justo. Yo contra su palabra me rebelé. Oíd ahora, pueblos todos, y ved mi dolor. Mis vírgenes y mis jóvenes fueron llevados en cautiverio. Y no olvide la expresión, Jehová es justo. En segundo lugar, ¿cómo responde el creyente cuando enfrenta el peso de su desobediencia? Repito, el creyente. El impío no responde así. Segundo lugar, admite la justicia del juicio divino. Hermano, qué feo se ve cuando un cristiano o una persona que se hace llamar cristiano o creyente culpa a Dios de sus lamentos, sufrimientos, de sus problemas. Ya Dios se olvidó de mí. Ya Dios no se acuerda de mí. Ya Dios se apartó de mí. ¿Dónde está Dios? ¿Usted se imagina? Un hijo de Dios hablando así. Eso no se corresponde a la fe. Pero puede pasar, porque somos humanos. Por eso la Biblia no nos esconde nada. Aparecen casos en la Biblia donde buenos siervos de Dios desearon la muerte. ¿Se acuerdan? Elías deseó la muerte. Jonás deseó la muerte. Eso habla de nuestra naturaleza humana y débil. Pero no hay que llegar hasta ahí. Porque Dios no es un Dios de muerte, Dios es un Dios de vida. Amén. Dios restaura, hermanos. Dios transforma, Dios renueva. Dios da fuerza al que no la tiene. El profeta entiende que la ruina no fue algo injusto, sino el resultado directo del pecado. Hay gente que se pone la mano en la cabeza y dice, ¿dónde está Dios? ¿Cómo puedo yo creer en un Dios, que existe un Dios, cuando hay tanto mal? Hermano, la Biblia es clara. Vivimos en un mundo bajo maldición por el pecado. Lo que usted ha visto es poca cosa para lo que viene. ¿Se olvida usted de la gran tribulación? El periodo de la tribulación, dice el mismo texto, es un evento cual no ha habido ni habrá después. Es un día de juicio a las naciones. Y lo interesante es que ese tiempo, según entienden muchos, será el periodo de mayor conversión, donde la obra misionera va a crecer. Mucha gente se va a convertir. Gloria a Dios por eso. Porque las profecías serán más que evidentes. Hermano, todo eso es parte del plan de Dios. Las calamidades, las tragedias, los problemas son un recordatorio de que la vida que vale no es esta, es la venidera. Téngalo claro. En Deuteronomio 28:15 dice, acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy,
que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Eso es lo que hace la desobediencia, el pecado. ¿Qué pasó? Jerusalén se llenó de idolatría y rebeldía. Usted que ha leído el Antiguo Testamento puede darse cuenta de eso. Alejándose del Señor y volviéndose impura ante sus ojos. Y cuántas veces los profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, el mismo Daniel, y los profetas, ¿verdad?, que no escribieron, como Elías, Eliseo, cuántas veces no alzaron su voz en advertencia al pueblo por las consecuencias del pecado. En tiempos de Ezequiel, la gente fue terca, de corazón duro, rechazando la palabra de Dios, hasta provocar la ira de Dios. Dice Ezequiel 3, si no lo tiene, escuche. Mas la casa de Israel no te querrá oír. Eso es Dios hablando. Porque no me quiere oír a mí. Porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Por eso dice el salmista, no endurezcas el corazón. El juicio no fue un castigo sin sentido, sino la muestra de que Dios es santo y no puede hacerse de la vista gorda ante el mal. La palabra de Dios dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están abiertas y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todos nosotros un día tendremos que presentarnos delante de Dios y dar cuenta. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Si usted siembra para la carne, cosechará corrupción, pero si siembra para la vida, para el espíritu, segará vida. Esa es la ley de la vida, hermano. Por lo tanto, estamos llamados a sembrar para el espíritu. Siembre para una vida cada vez más cerca de Dios, más en comunión con Dios, más consagrada a Dios, una vida dedicada a Dios, sirviendo al Señor, dando frutos para Dios. Esa es la vida que vale, hermano. Esa es la vida que cuenta. Dice el profeta Nahum 1:3, Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Hablando de el Dios soberano, el Dios altísimo. Así que ya hemos visto, hermano, cómo responde el creyente cuando enfrenta el peso de la desobediencia. Reconoce el dolor y admite la justicia de Dios. Quiero terminar, hermanos, leyendo los últimos versículos 20 al 22. Lamentaciones 1. Mira, oh Jehová, estoy atribulada. Hablando en tercera persona, como si fuera una mujer que se lamenta. Mis entrañas hierven, mi corazón se trastorna dentro de mí, porque me rebelé en gran manera. Porque, dice, por fuera hizo estragos la espalda, por dentro señoreó la muerte. Oyeron que gemía, mas no hay consolador para mí. Todos mis enemigos han oído mi mal, se alegran de lo que tú hiciste. Harás venir el día que has anunciado y serán como yo. Y dice el 22, venga delante de ti toda su maldad y haz con ello como hiciste conmigo por todas mis rebeliones, porque muchos son mis suspiros y mi corazón está adolorido. Esto es lo que se llama en la poesía hebrea imprecación. ¿Ha leído usted salmos imprecatorios? Esos son salmos donde el que sufre, el que padece, el que tiene necesidad, tiene dificultad, opresión,
persecución, ataque, clama a Dios por misericordia y al mismo tiempo clama a Dios por justicia. Amén. Señor, estoy sufriendo, pero tú eres poderoso, tú puedes hacer justicia. Pongo mi causa en tus manos, a tus pies, obra, Señor. Hermano, ese tipo de oración está a su disposición. Usted puede hacerla con un corazón limpio, pero puede hacerlo. Yo no sé cuál es el sufrimiento suyo, cuál es su padecimiento, cuál es su necesidad, cuál es su preocupación, pero sepa que hay un Dios justo. Un Dios que pagará. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. De Dios es la venganza. Ponga en las manos de Dios todo lo que preocupe su corazón, su alma, lo que le inquiete a usted. Póngalo en sus manos. Por eso, en tercer lugar, ¿sabe cómo responde el creyente cuando enfrenta el peso de su desobediencia ante Dios? En tercer lugar, vuelve al Señor buscando consuelo y restauración. Por eso, hermanos, la peor decisión que puede hacer una persona que está en los caminos de Dios y sufre y padece es apartarse de Dios. Esa es la peor decisión. Por eso la Biblia le llama a eso apostasía. ¿Sabía que la apostasía es que habiendo una vez estado en los caminos de Dios, apartarse de Él y volverse en contra de Él? ¿Ha visto usted apóstatas? Hay muchos. Cuidado con usted ser uno de esos muchos. Al final vendrán las consecuencias. No, mi hermano. A pesar de los sufrimientos y lamentos, vuelva hacia el Señor, buscando consuelo y restauración, que de hecho, y lo voy a adelantar, Él nos ha dejado a otro consolador, al Espíritu Santo, para que esté con nosotros siempre, para no abandonarnos, para siempre consolarnos, fortalecernos y darnos ánimo. En medio de su desesperación, el pueblo se da cuenta de que solo Dios puede ver su sufrimiento y reparar lo que el pecado dañó. Así es, mis hermanos. Solo Dios. Dice el Salmo 147, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Amén. Hablando de Dios. Así es Dios, hermano. Sión clama con humildad. Sión significa el monte de la ciudad santa. Recuerden que Jerusalén está sentada sobre un monte. Ese monte se le ha llamado toda la vida el monte Sión. Ese era un símbolo para el pueblo judío de la presencia de Dios. Todo eso fue devastado. Todo eso fue destruido y tomado como vasallo. Sión clama con humildad, entendiendo que su dolor es resultado de un castigo justo, pero confiando en la misericordia del Dios eterno que reina por siempre. Amén. De hecho, en el libro de Daniel, que es un libro que va en el mismo contexto de Lamentaciones, Daniel 9 dice, de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. Misericordia significa que Dios no nos da lo que merecemos. Y dice la palabra de Dios que la misericordia de Dios es para siempre. No importa el sufrimiento, la misericordia siempre estará ahí. Por eso no deje de clamar a Dios. Vuelva hacia Dios. Llegan problemas, no se aparte. Acérquese más a Dios. Busque más de Dios. Cada día es una oportunidad que Dios nos da precisamente para acercarnos más a Él, buscar más de Él, conocerle más y ser parte de sus planes y propósitos en este mundo.
tal como enseña el Salmo 95. Mire conmigo rapidito el Salmo 95, versículo 7. En el Salmo 95, 7, creo que lo cité entre líneas ahorita, dice, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado, y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, ¿qué? No endurezcáis vuestro corazón, como en Meriba. ¿Recuerda los días de Moisés? Como en el día de Masa en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación. ¿Por qué Israel, los hebreos, duraron en el desierto 40 años? Por su pecado, por sus errores. Y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Ahí vino las consecuencias. Esa generación que fue testigo de la mano poderosa de Dios, fue testigo de cómo Dios los preservó, los cuidó, los sustentó, se rebelaron. ¿Y qué pasó? Perdieron el privilegio de entrar a la tierra prometida. ¿Y quiénes entraron? Los hijos de ellos, los más jóvenes, porque ellos cayeron en el desierto. ¿Se da cuenta, hermano? Pero aún así, Dios es misericordioso. Dios siempre da oportunidad. La respuesta correcta no es endurecer el corazón, sino volver sinceramente a Dios. Solo cuando regresamos al Señor encontramos esperanza. ¿O puede usted encontrar esperanza fuera de Dios? ¿Hay alguna esperanza aparte de Dios? No la hay. Por lo tanto, ¿qué haces tú pensando en alejarte, en apartarte del Señor? Es la peor decisión de tu vida. No. En Dios encontramos no solo esperanza, encontramos consuelo, encontramos una nueva oportunidad para vivir bajo su gracia. Por eso el profeta Oseas dijo, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Qué bendición, hermano. Ese es nuestro Dios. Gloria a Dios. Así que ya hemos visto cómo responde el creyente cuando enfrenta el peso de la desobediencia. Reconoce el dolor que la desobediencia causa, admite la justicia del juicio divino y vuelve al Señor buscando consuelo y restauración. Ya para cerrar, hermanos, para concluir, hago una pregunta. ¿Reconoces tú las consecuencias de desobedecer? ¿O eres de aquellos que no aprende, no termina de aprender? A veces nos volvemos obstinados, tercos, insensatos, necios. Y no es hasta 1, 2, 3, 4, hasta 10, 20 veces, errores tras errores, que cogemos cabeza, como dicen. No. Usted no tiene que esperar caer postrado en cama. Usted no tiene que esperar que ocurra una tragedia en su vida. Usted no tiene que esperar que ocurra una calamidad en su hogar, en su familia, en los suyos, para que usted se vuelva a Dios y sea fiel a Dios, sea obediente a Dios. Usted no tiene que esperar eso. Por lo tanto, ¿está usted dispuesto a volver a Dios? ¿A buscar a Dios? ¿Seguir a Dios? Cueste lo que cueste, pase lo que pase. Hermano, el peso de la desobediencia se aligera cuando el corazón se humilla y regresa al Señor. Cristo dijo, vengan a mí, todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesucristo, hermano, perdona y restaura.
Eso hace Cristo. Él rompe el ciclo del pecado y nos da la paz con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. De manera que si ya usted entregó su vida a Cristo, si ya usted decidió seguir a Cristo, sea fiel. No se aparte. Siga firme hasta el final. Cueste lo que cueste. No importa los sufrimientos, no importa las pruebas, no importa la tempestad. Sea fiel hasta el final. Vuelva hacia Dios. Allí encontrará esperanza, consuelo, fortaleza. Vamos a orar. Ojos cerrados, por favor. Así con sus ojos cerrados, nadie mirando. Si el Señor te ha hablado, creo que es un buen momento para hablar con Él. Ahí donde estás, habla con Él. Sincerízate con Él. Dile los errores, las cosas pendientes que tú sabes que hay en tu vida. Alábalo, exáltalo, engrandécelo. Él ha sido bueno. Él te ha dado oportunidad. Y hoy, en esta mañana, es una oportunidad más que Dios te da para volverte más a Él, acercarte más a Él. Por eso, ahí donde estás, dile: Señor, perdóname por las tantas veces que te he fallado. No he sido fiel. Pero gracias por esta oportunidad que tú me das. Quiero serte fiel. Quiero obedecerte. Quiero glorificarte con mi vida en cada cosa que hago. Y perdóname las veces que he pensado en dejar todo. Te pido, Señor, que me des una nueva oportunidad. No quiero pasarme la vida en lamento. Quiero pasarme la vida en abundancia, en una vida dichosa, bienaventurada en Cristo. Gozando en el Espíritu, disfrutando la bendición de seguir a Cristo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por hablarnos. Gracias por las maravillas que encontramos en ella. Tesoros valiosos. Solamente cuestión de detenernos en ella, meditar en ella y dejar que el Espíritu Santo nos ilumine. Gracias por hablarnos. Ayúdanos, Padre, a reconocer el peso de la desobediencia. La desobediencia trae maldición. Pero si somos obedientes, tú traerás bendición. Queremos ser bendecidos, Señor. Por lo tanto, hacemos el compromiso en esta mañana de serte obediente, serte fiel hasta el final. No importa lo que venga, no importa lo que ocurra, no importa las pruebas, los problemas, queremos serte fiel. Gracias, Padre. Ante ti nos rendimos, a ti la gloria y la honra. Oramos con plena confianza en el nombre de Jesucristo. Todos decimos: amén. Amén. Gloria al Señor.